Bienvenidos a esta nueva entrega de la Cátedra en Lenguajes Electrónicos. Nuestro tema de hoy, entradas y salidas digitales y analógicas en Arduino. La utilidad más evidente de una placa Arduino es interaccionar con su entorno físico a través de sensores y actuadores. Para ello disponemos de varias funciones que tratan señales del tipo digital, ya sean entradas o salidas, o del tipo analógico, ya sean entradas o salidas. Y fíjense qué modificación he hecho yo acá. Tengo el Arduino conectado con el programita cargado que destellaba el LED, pero no habíamos hecho ningún análisis al respecto. Fijémonos que en el escritorio tengo el programita. Ahora, ¿qué es lo que hace la instrucción pinMode Digital Bright? Y habíamos analizado en la clase anterior qué es lo que hace Delay. Fíjense cómo funciona el tema de las entradas digitales. Pinmode, la instrucción, o la función mejor dicho, configura un pin digital, cuyo número se ha de especificar como primer parámetro, como entrada o como salida de corriente, según si el valor de su segundo parámetro es la constante predefinida, bien input o output respectivamente. Recordemos que en Arduino, una entrada o una salida no es tal hasta que la definimos. Por ejemplo, yo aquí he conectado. En mi Arduino tengo funcionando el programita y está destellando el LED que tiene incorporado en la placa. Y he puesto un LED en otra salida para hacer una prueba con su correspondiente resistencia limitadora de corriente. No olvidar esto. Ese LED lo he conectado en la salida 2. En este caso no está destellando porque el LED incorporado está en la salida 13. Y a su vez he utilizado la patita 3 como entrada y he conectado una resistencia de pull up que se encarga de hacer que esta patita que voy a definir como entrada esté siempre a positivo, o sea, tenga un 1 lógico, y un pulsador con un cable a masa. Cuando yo presione el pulsador, voy a mandar la patita 3 a masa, y cuando no la presione, se encuentra al positivo. He sacado la masa del Arduino, aquí la tenemos conectado y lo he utilizado como masa, y los 5 voltios. En la parte de hardware habíamos visto que estos 5 voltios están conectados junto con la entrada USB, o sea que estoy utilizando los mismos 5 voltios que vienen desde la computadora para hacer andar este sencillo circuito que nos va a permitir probar las entradas y las salidas digitales en Arduino. Vamos un poco a nuestro código. Pinmode me dice si la patita es entrada o salida. En este caso, fíjense que tiene una constante que es LED built-in, que significa LED incorporado, que justamente tiene el valor 13, o sea, porque el LED incorporado en la placa está en la pata 13 y está utilizado como salida. Si yo quisiera utilizar ahora mi LED conectado en la patita 2, voy a tener que cambiar esta constante por el número 2. Y así configuro la patita 2 del Arduino como salida. A su vez, aquí lo que estoy haciendo con Digital Bright es escribir un I, o sea, un 1 en la patita que yo defina. En este caso va a tener que ser la patita 2. Y aquí escribimos un low, o sea, un 0. También va a tener que ser la patita 2. De esta manera yo he cambiado la configuración para utilizar el LED externo que he conectado. Ahora fíjense, Digital Bright envía un alto high o un bajo low a un pin digital, es decir, tan solo es capaz de enviar dos valores posibles. De hecho, por eso hablamos de salida digital. Mientras que Digital Read devuelve el valor de ida del pin digital, configurado como entrada mediante pinMode, cuyo número se ha especificado como parámetro. Este valor de retorno es del tipo int y puede tener dos únicos valores. Por eso, de hecho, hablamos de entrada digital, la constante high o low. Vamos a hacer una prueba primero con Digital Bright, tal como lo habíamos puesto en el programa, y lo vamos a mandar, lo vamos a compilar y lo vamos a subir. Y en este caso tendría que cambiar desde el LED que está incorporado en la placa a nuestro LED externo. Vamos a hacer la prueba. Ya tengo configurado el COM3, correcto, donde está conectado el Arduino. No lo he cambiado para nada. Y lo vamos a subir. Y si todo es correcto, tiene que destellar el LED en la placa. Fíjense que ahí yo cambié la patita de salida, que era la pata 13, el LED incorporado, por la patita 2 donde tengo conectado mi LED. Y ahora estamos utilizando un LED externo. Como tengo patitas digitales desde la 0 a la 13, tengo para conectar unos cuantos LED.
Recuerden que la 0 y la 1 estaba compartido con el puerto de comunicaciones, así que no la voy a utilizar, y por eso comencé a utilizar desde la patita número 2. Con esta sencilla prueba ya tenemos configurada nuestra salida digital y estamos mandando un 1 y un 0, entonces hacemos que el LED encienda o apague. También funciona si enviamos 1 o 0 en vez de I allow. Por ejemplo, aquí yo puedo enviar un 1 y aquí puedo enviar un 0. Y por ejemplo, vamos a hacer ahí la prueba. Fíjense, lo vamos a subir. Y vamos a ver nuestro Arduino. Y el resultado es exactamente el mismo. Sucede que high y low son constantes que representan 1 y 0. Se utilizan generalmente las constantes porque es más sencillo a la hora de leer el programa. Pero fíjense que también si enviamos 1 o 0 funciona de la misma manera. De la misma forma, output e input también son 1 o 0. O sea que podríamos reemplazar aquí por 1 o 0, ya sea entrada o salida, y también funcionaría. La utilización de estas constantes es simplemente para hacer que el programa sea más legible. Ahora vamos a realizar una prueba, pero en vez de utilizar una salida vamos a utilizar una entrada. Y tenemos un programita de ejemplo, aquí en los ejemplos, en básicos, que dice Digital Read Serial. Lo que hace esto es leer un pin digital y enviarlo a través del puerto serie su estado. Y fíjense que dice, la primera variable, una variable entera, es el botón push button que identifica la patita donde está conectado el botón. Fíjense que dice justamente conectado a esta pata. Como yo tengo en la patita 2 conectado el LED y en la patita 3 conecté el botón, tengo que cambiar este número por la 3. Así lo adapto al conexionado que yo realicé en el protoboard. Luego lo que hace es inicializar el puerto serie para poder enviar datos a través de él. Y pin mode 3, o sea, push button, como entrada. Aquí estamos configurando la patita 3 como entrada, que es donde yo tengo conectado el botón. Recordemos que el botón yo lo tengo conectado a través de una resistencia de pull up a 5 voltios y la resistencia es de 10K y me lo va a mantener siempre a nivel 1. Cuando pulse el pulsador se encuentra conectado a masa, por lo tanto cuando yo pulse me va a devolver un nivel 0. Luego en el body loop fíjense lo que hicieron. Utilizaron una nueva variable declarada aquí dentro. O sea, esta variable es local y solamente existe dentro del void loop. Tal como habíamos visto en la clase anterior, esta variable no es global, sino que es local. Y esta que tenemos aquí arriba sí es global. Entonces, la variable estado del botón, le asignamos con Digital Read el valor del botón, push button 3. Lo que está haciendo Digital Read es leer el pulsador que se encuentra conectado en la pata 3. Sería lo mismo si acá pongo un 3. Ya está declarado aquí arriba. Pero fíjense que necesito la instrucción o la función Digital Read asignarla a una variable. No olvidar eso. Esta variable va a ser la que me va a guardar el estado del botón, 1 o 0. Luego con Serial Print envío ese estado 1 o 0 a la consola. Y finalmente tenemos un delay. Este pequeño delay se coloca por el rebote del interruptor, porque el interruptor es mecánico. Habíamos estudiado en la parte de electrónica digital que existen rebotes en los interruptores mecánicos. Y generalmente se coloca en el programa un pequeñísimo delay. Y fíjense que acá dice justamente para estabilidad, porque el switch tarda un poco en cerrar. No se olviden que como es mecánico, depende de cómo lo pulsemos. Entonces, para evitar lecturas erróneas, pusieron un delay de 1 milisegundo. Puede ser más grande incluso. Esto lo vamos a compilar y lo vamos a ver en la consola. Y debería de devolverme el estado del botón conectado en la patita 3. Compilamos. Y ahora vemos aquí la consola. Está configurado bien el puerto. Y vemos que me está devolviendo un 1, tal como era de esperarse. Yo en este caso no estoy pulsando para nada. Vamos a ver qué sucede cuando pulse el pulsador. Ahora lo voy a pulsar y ahí lo tenemos. Se convierte en un 0. Si yo suelto el pulsador, nuevamente se convierte en un 1. Fíjense la acción que estoy realizando de pulsar y soltar. Ahora en la consola vemos el estado del botón. En este caso abierto, y cuando lo pulso nos devuelve un 0. De esta forma sencilla es como se lee el estado de una patita
en forma de entrada digital. Podemos realizar ahora una pequeñísima prueba con esto. Vamos a cerrar la consola y lo que voy a hacer es que al LED que tengo conectado en la pata 2 le voy a asignar el valor del interruptor que estoy leyendo. O sea, pin mode vamos a poner aquí output como salida porque le voy a conectar en la pata 2. Y ahí lo tenemos, la patita 2 como salida. Y ahora, como la patita 2 es salida, con Digital Bright, yo le puedo asignar al LED el estado de la variable. Y lo que va a suceder es que yo cuando pulse y cuando suelte va a reaccionar el LED. Voy a enviar a la patita del LED, o sea, la patita 2, que está configurada como salida, la variable button state. O sea, el estado del botón lo envío a la patita 2. Ahora, cuando yo pulse el botón, tiene que haber una reacción en el LED porque estoy enviando el dato al LED. Vamos a compilarlo. Y ahora vamos a ver si funciona. Fíjense que el LED se enciende porque yo no estoy pulsando y me está devolviendo un 1 la patita 3. Ahora si yo pulso, se convierte en un 0. Fíjense. O sea que estoy leyendo el pulsador a través de la patita 3 y la señal lo envío a través de la patita 2. Así de esa manera podemos comprobar que funciona la salida digital y la entrada digital. Si bien el programa no tiene mucha utilidad, nos sirve para verificar que todo está funcionando correctamente. También podemos aprovechar en nuestro Arduino las entradas y salidas analógicas. Recordemos que el Arduino tiene varias entradas analógicas. Esas entradas analógicas, si ustedes se fijan, lo habíamos estudiado en la parte de hardware, viene desde A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7. A través de estas entradas podemos leer un valor analógico, o sea, un valor cuya tensión es discreta. Y en este caso puede ser, por ejemplo, de 0 a 5 voltios, porque ese es el rango de tensión con que funciona el Arduino. Por ejemplo, podríamos leer el estado de un potenciómetro. Ya no se trata de un valor digital de 0 o 1, sino que nos va a volver, o mejor dicho, nos va a devolver un valor mucho más preciso. Y esto sirve para interactuar con el mundo real y medir, por ejemplo, podría ser el valor de luz a través de un LDR. Vamos primero con Analog Bright. Envía un valor del tipo byte especificado como segundo parámetro que representa una señal PWM a un pin digital configurado como output, especificado como primer parámetro. No todos los pines digitales pueden generar señales PWM. En la placa Arduino 1, por ejemplo, solo son los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 como están marcados en la placa. Como la unidad que genera el PWM es por hardware, solo está conectado en esas patitas. Por lo tanto, necesitamos utilizar sí o sí una de esas patitas. Y aquí les aclaro una cosa. No existe una salida analógica en el Arduino, sino que es una señal simulada a través de un control por ancho de pulso. Vamos a conectar nuestro LED a una de esas patitas, 3, 5, 6, 9, 10 u 11, y vamos a realizar la prueba a ver cómo funciona. Vamos a hacer ahora una prueba con salida analógica. Y tuve que cambiar, en este caso, el LED desde la patita 3 que estaba conectado a la 5 para poder cumplir con los requisitos para poder generar una señal PWM. Cuidado porque si mandamos la señal PWM a un número que no es correcto, por ejemplo la pata 13 que no tiene PWM, el programita compila igual pero no produce ningún tipo de resultado, con lo cual es confuso. Vamos al escritorio y vamos a abrir el programita de ejemplo. Aquí en ejemplos tenemos en básico un programita que se llama fade, o sea, desvanecimiento. Y justamente lo que hace es que con un LED conectado en tal pata, produce una señal que va en incremento y decremento, o sea que el LED brilla desde 0 hasta el máximo
y luego decrementa su luminosidad nuevamente hasta 0. Fíjense que la primera variable LED me dice en qué pata está conectada. Aquí mismo me lo está especificando. En este caso dice 9 y yo lo tengo en la 5. Vamos a cambiarlo por la 5. Luego dice, ¿cómo brilla el LED? Arranca en 0. Y luego, ¿de a cuánto va? De a 5 valores. Con este valor nosotros lo que vamos a poder controlar es la velocidad con que se incrementa o decrece la luz. Finalmente aquí ponemos pin mode, el LED como salida. O sea, en este caso, la pata 9. Fíjense que el LED era la variable donde contenía el valor. En este caso 5, perdón, no 9. 9 era en el programa original. Luego, con la instrucción analog write, en el LED, o sea, en la patita 5, escribe brightness, que es la variable que me da la cantidad de brillo. Arranca en 0. En este caso, el valor que acepta es de 0 a 255, siendo 0 apagado y 255 el máximo valor. Y luego lo que hace es que el brillo se va incrementando en valores, en este caso desde A5, desde la variable fade amount. Si yo cambio el valor, si pongo más va a ir más rápido y si pongo menos va a ir más lento. Y luego tiene una instrucción if, que todavía no la hemos visto, pero es una condición que dice si el brillo está, o sea, ha llegado al máximo, lo que hace es ir decrementándose. Esto es para hacer que primero vaya hacia adelante incrementando el brillo y luego para hacer que regrese hacia atrás decrementándolo. En otras clases vamos a ver específicamente cómo funciona el if, pero por ahora nos quedamos con esa explicación. Simplemente lo que vamos a hacer es compilarlo y ya tenemos que ver el resultado en nuestro LED. Lo vamos a enviar y vamos a ver nuestra placa. Y ahí tenemos. Fíjense cómo el LED va desde el 0 al máximo y del máximo a 0 nuevamente. Se controla como si fuera una salida analógica, aunque en realidad está simulado con la señal. Esto nos permite controlar el brillo de lámparas o la velocidad de un motor como si tuviéramos una salida analógica. Y fíjense que es muy práctico para hacer ciertos efectos y controlar ciertas cosas. Probemos ahora con leer una entrada analógica. Para ello he colocado en el circuito un potenciómetro. Con este potenciómetro yo voy a leer en qué posición se encuentra su cursor. Y he conectado uno de los extremos a masa, el otro de los extremos lo he conectado al positivo, aquí está, y el cursor central lo conecté a la entrada A0, o sea, la primera entrada de lectura analógica. Entonces, la instrucción analog read devuelve el valor leído del pin de entrada analógico cuyo número 0, 1, 2 se ha especificado como parámetro. Este valor se obtiene mapeando proporcionalmente a la entrada analógica obtenida, que debe oscilar entre 0 y un voltaje llamado voltaje de referencia, el cual por defecto es 5 voltios. Fíjense que justamente yo conecté una pata del potenciómetro a 0 a masa y la otra a 5 voltios. A un valor entero entre 0 y 1024. Esto implica que la resolución de lectura es 5 volt dividido 1024, o sea, 0,048. No podemos leer diferencias menores a ese mínimo valor de lectura de 0,04849. Vamos a ver ahora cómo podemos probarlo en nuestro Arduino. Y aquí en los ejemplos tenemos, también en básico, tenemos leer voltaje analógico. Vamos a abrirlo y este programa nos va a permitir leer el estado del potenciómetro. Cuando digo potenciómetro podría ser cualquier otro tipo de sensor analógico. Y fíjense que tiene, en el voice setup nuevamente inicializamos la consola porque el valor que leemos lo vamos a enviar a la consola. Y en el void loop tenemos una variable entera que es sensor value que guarda el valor del sensor a través de la instrucción analog read justamente en la patita A0 que es la que yo utilicé. Así que en este caso no la tengo que cambiar. Fíjense que la instrucción analog read tenemos que asignarla a una variable y esa variable debe ser un valor entero. Acuérdense de eso. Finalmente lo que hace es, fíjense, convierte la lectura analógica en un voltaje. Lo que hace es que con una variable float, recuerden que las variables float son las únicas que pueden tener decimales. Guarda con eso porque si utilizan una variable
que sea con números enteros, siempre les va a devolver 0. El voltaje, lo que está midiendo, es igual al valor del sensor y dividimos 5 voltios dividido 1023. De esa manera nos convierte lo que nos lee el sensor, que va a ser entre 0 y 1023, en un valor de voltaje. Finalmente el valor de voltaje lo envía a Serial Print. Lo vamos a compilar y vamos a ver qué efecto produce. Ahora, una vez que suba en la consola, vamos al monitor serie y vamos a obtener un valor. Y fíjense que es de 213, porque el potenciómetro se encuentra aproximadamente en una posición intermedia. Ahora, si yo muevo el potenciómetro, me va a devolver diferentes voltajes. Voy a ir hacia un lado, fíjense cómo baja, 1. Si voy hacia el extremo, me mide 0 porque estoy del lado de masa. Y a medida que yo voy subiendo el potenciómetro, va subiendo el valor que mide, fíjense, hasta los 5 voltios. Ahí lo tienen. De acuerdo a la posición del potenciómetro, de acuerdo a la posición del cursor, me está midiendo el valor de voltaje que corresponde a la patita A0. De esa manera estamos transformando ese movimiento en un valor de voltaje. Fíjense que esto es muy útil para medir, por ejemplo, con un LDR, un valor, por ejemplo, de luz. O podría ser con un NTC, medir temperatura. Se utiliza mucho y por eso ya lo trae incorporado los Arduinos. Miren, vamos a hacer una pequeña pruebita. En vez de leer yo el voltaje, voy a leer el valor crudo que me está devolviendo Sensor Value. Lo que voy a hacer aquí es, en vez de enviar a la consola el voltaje, voy a enviar la posición directamente del sensor. Y ahora nos va a devolver entre 0 y 1023 la posición del potenciómetro. No lo voy a transformar en un voltaje. Y ahí lo tenemos. Fíjense que si yo voy hacia un lado, hasta 1023. Y si yo voy hacia el lado contrario, va decreciendo, lo voy moviendo despacito, hasta llegar a un valor de 0. Eso es en realidad lo que está devolviendo la unidad de conversión analógico-digital dentro del microcontrolador. Nos devuelve un valor entre 0 y 1023 porque se trata de una unidad de conversión de 10 bits, tal como habíamos estudiado en las clases sobre hardware. Una última aclaración: como los pines analógicos por defecto solamente funcionan como entradas de señales analógicas, no es necesario utilizar previamente la función PinMode con ellos. No obstante, estos pines pueden incorporar todas las funcionalidades de un pin de entrada-salida digital estándar, incluyendo las resistencias de pull-up internas. Por lo que si se necesita utilizar más pines de entrada-salidas digitales, de los que la placa Arduino ofrece, y los pines analógicos no están en uso, estos pueden ser utilizados como pines de entrada-salida digitales extra de la forma habitual, simplemente identificándolos con un número correlativo más allá del pin 13, que es el último pin digital, es decir, el pin A0 sería el número 14, el A1 sería el 15 y así sucesivamente. Por ejemplo, si quisiéramos que el pin analógico A3 funcionara como salida digital y además enviar un valor bajo, escribiríamos PinMode 17 output, lo transformaríamos en una salida, y luego Digital Write 17 low. Los pines analógicos, si no están en uso, pueden utilizarse como pines digitales y así rescatarlos para otra función. Muy bien, eso es todo por esta clase y nos encontramos en la que viene.